Entonces vamos a iniciar. ¿Están viendo las diapositivas, muchachos, en este momento? Sí, profesor. Ok, vale, listo. Entonces, yo voy a guardar. E iniciamos. Recuerden, muchachos, que yo tengo en cuenta participación. Por aquí voy a anotar voy a dejar listo la hojita con el cuaderno para escribir pues la participación de ustedes. Entonces, 11.3, perdón, 11.3, 11.1, 11.2 y estamos a ¿qué? 19. Listo. Vale. Ok, muchachos, creo que ya hicimos como una pequeña introducción a esta temática. ¿Es cierto? ¿Pueden confirmarme, por favor? ¿O no hemos hablado nada? La clase pasada no hablamos de cinética, química. Sí mencionamos qué era, a qué hacía referencia, ¿eso lo mencionamos? Creo que sí, ¿cierto? Creo que sí, profe. Vale, Sí, listo. señor, sí, es una breve introducción de la cinética química. Vale, listo, gracias. Ok, entonces, creo que el concepto ya lo tenemos claro. Dijimos que pues lo podíamos comparar un poco con el campo de la cinemática, hablando desde el punto de vista de la física mecánica, ¿no? En donde la velocidad de cualquier cuerpo, puede ser de una persona, de un carro, bueno, de cualquier móvil, ¿cierto? Se puede como definir, en este caso, el desplazamiento que tiene ese cuerpo, que tiene ese móvil en un tiempo determinado. Perdón, vamos a aquí emitir este último y ya. Entonces, eso sería como la definición de la velocidad para un cuerpo desde el punto de vista de la física mecánica. ¿Vale? También definimos qué era distancia y qué era desplazamiento y la diferencia entre las dos. Y en este caso, ya ahorita podemos hablar de la cinética química, ¿no? Que es, digamos, como... es lo que nos interesa para este periodo, ¿listo? Entender un poco a qué se refiere con la cinética química, ¿listo? Entonces creo que también la vez pasada lo miramos. Dijimos que la cinética química tenía que ver con las velocidades de las reacciones químicas, ¿ok? Y en este caso, pues ya no podemos hablar de un desplazamiento porque pues digamos las sustancias como tal, pues no se mueven, o sea, no es que recorran un trayecto, un tramo, ¿sí? En este caso, tiene que ver específicamente con la concentración de esas sustancias. Entonces no es el desplazamiento como lo vemos acá en la física mecánica, que aquí se representa con un delta X, sino que aquí ya tiene que ver es con la concentración de esas sustancias y se representa con un delta de C. Esto es concentración o la variación de concentración. Cuando uno tiene este triangulito, yo le hablaba las pasadas, es un delta, es una variación. Quiere decir que en este caso esa concentración puede aumentar o puede disminuir, ¿vale? Y pues digamos la variación de esa concentración pues se va a dar en un tiempo determinado. Entonces podemos, por ejemplo, decir que en una reacción química la concentración cuando yo mezclé dos sustancias disminuyó de, digamos, de 0.1 molar a 0,03 molar, ¿sí? Disminuyó, y en este caso vamos a suponer que el tiempo en que tardó en disminuir esa concentración, digamos que fue en 3 segundos, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de eso, cuando hablo de la variación de esa concentración en un tiempo determinado, pues estaría hablando de la velocidad de una reacción química. Y cuando nos referimos a la velocidad, a las velocidades
de las reacciones químicas, pues estamos hablando de cinética química, ¿no? Y entonces también podemos representar esta fórmula, ¿cierto? Como un delta y aquí unos corchetes, ¿sí? Estos corchetes también me indican que es una concentración. Es decir, hay algunos libros en donde escriben C, es decir, concentración, pero hay otros libros en donde colocan estos corchetes. En este caso indica que es lo mismo. ¿Listo? Inclusive hay más libros, yo conozco más libros en donde se utiliza estos corchetes. ¿Por qué no tanto la C? Porque es que la C se puede confundir con otras magnitudes, ¿no? ¿Vale? Mientras que la concentración sí, esta solamente está para ellos. Y ya. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me quiere recordar por qué el menos? ¿Alguien que me lo recuerde mientras que yo salgo un momento? Ah, ya se fue. Se representa en forma negativa. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es negativo? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale, listo. Sí, señor. Ok, correcto, gracias. Entonces, Porque el desplazamiento hacia abajo. No sé. recordemos que no hablamos de desplazamiento, ¿sí? Voy a explicarlo de la siguiente manera. Casi en la mayoría de las reacciones químicas, ¿vale? Estoy hablando en general, no todas, en general, cuando usted hace una reacción química, por lo general, la concentración de esas sustancias tienden a disminuir, ¿ok? Tienden a disminuir. Entonces, por lo tanto, si tiende a disminuir, entonces por eso es la razón de que se escribe este menos, ¿ok? Vale. Listo. También explicamos que aquí tenemos, digamos, como las ecuaciones o las fórmulas químicas para hallar concentración, ¿sí? Dijimos que la concentración pues es la cantidad de absoluto en una disolución, ¿sí? O en una cantidad de disolución, ¿sí? Entonces existen estas ecuaciones físicas y ecuaciones químicas, bueno, ecuaciones, yo diría que son ecuaciones químicas con unidades físicas y con unidades químicas más bien, ¿vale? En la cual podemos hallar la concentración de una sustancia, ¿listo? Y estas unidades pues se utilizan en este caso en la fórmula de velocidad de una reacción química, es decir, aquí, ¿ok? Bueno, dijimos que era concentración, en este caso cuando hablamos de una variación de la concentración, pues siempre va a haber un valor mayor menos un valor menor. Igual para el tiempo, ¿no? Para el tiempo, cuando hablamos de una variación de tiempo, siempre hablamos un tiempo mayor menos un tiempo menor. Entonces, así como de forma general, ¿cierto? Ustedes en cualquier libro, en las pruebas ITFES, donde sea, siempre que miren este triangulito, ¿sí? Este triangulito, que es un delta, así se llama en matemáticas, este delta es una variación, ¿vale? Variación. Y en este caso siempre me va a indicar que tengo que hacer una resta o una diferencia entre un dato o un valor mayor de uno menor. ¿Listo? No se olvide nunca eso. ¿Ok? Vale, continuamos. Aquí ya tendríamos como el concepto definitivo, en donde tenemos que la cinética química pues estudia la velocidad de las reacciones químicas, el mecanismo de reacción, es decir, de alguna forma como que trata de explicar el proceso, ¿cierto?, de toda la reacción a través de unas gráficas que ahorita les voy a mostrar. Y además vamos a ver algo muy importante que digamos que para mí es como la prioridad, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con los factores que modifican la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Eso es prioritario para nosotros. Bueno, y para el periodo como tal. Vale, eso es a lo que yo me refiero del mecanismo de una reacción. Es decir, aquí yo puedo ver cómo es que sucede o cuál es el proceso, ¿cierto?, que tienen esos reactivos en una reacción química, valga la redundancia, para producirme unos productos, valga la redundancia.
¿Listo? Entonces, aquí en esta gráfica yo puedo saber cómo es que se comportan esas sustancias. ¿Ok? Entonces, en la gráfica podemos ver digamos, una relación entre la concentración de las sustancias que participan de esa reacción química y el tiempo. ¿Listo? Concentración versus tiempo, que es lo que teníamos en la ecuación anterior. ¿Listo? Vale, el tiempo lo tenemos en segundos y aquí la concentración la tendríamos en moles sobre litros, que es molar. ¿Listo? Molar. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno tiene dos sustancias, hablemos de dos reactivos, vamos a suponer que tenemos A y tenemos B. Cuando yo digo que A y B, entonces quiere decir que estas dos sustancias que yo voy a unir, voy a mezclar, voy a reaccionar, son diferentes. ¿Ok? A es diferente de B. ¿Listo? Y B es diferente de A, y viceversa. Porque si quisiera hablar de la misma sustancia, pues escribo A. ¿Ok? Pero en este caso estamos hablando de A y B. Entonces, cuando yo hago reaccionar estas dos sustancias, me van a producir, estas flechas me indican que van a producir dos nuevas sustancias. Esta C más D. ¿Listo? Y si usted pone a compararlas, pues son diferentes a las que estaban en un principio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos productos y aquí tenemos reactivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que en este caso la concentración de estos reactivos inicia desde este valor. ¿Sí? Voy a dar un dato que es un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí en este punto tenemos una concentración de 2 molar o 2 moles sobre litros. Aquí tenemos 2. ¿Listo? Y mientras que estas dos sustancias comienzan a reaccionar, la concentración de ellos comienza a disminuir. Y es lógico, ¿no? La cantidad, en este caso de los moles en la disolución, comienzan a disminuir. O sea, comienza como a gastarse esa sustancia mientras que reacciona. Y aquí lo podemos evidenciar. Al pasar el tiempo, mira, al pasar el tiempo, esa concentración comienza a disminuir, perdón, comienza a disminuir, ¿vale? Y los productos, mira, acá tenemos A y B. Mire, A y B comienza a disminuir y los productos que C es C más D, es decir, esto, comienza a aumentar. Entonces, mientras que se gastan los reactivos, los productos comienzan a aparecer. En otras palabras, al disminuir la concentración de los reactivos, la concentración de los productos comienza a aumentar. ¿Listo? Hasta que llega un punto, aquí, exactamente aquí, en donde las concentraciones permanecen constantes. ¿Listo? En el transcurso del tiempo. Y aquí lo podemos evidenciar. ¿Sí? Notamos una flecha totalmente recta que me indica que se va a tener la misma concentración. ¿Listo? En el transcurso del tiempo. ¿Vale? Y aquí también vamos a tener la misma concentración. ¿Listo? Y bueno, digamos que dijimos en un momento, aquí inician 2, ¿vale? Entonces, al disminuir, vamos a suponer que queda en, ¿qué? Que queda en 1,5, ¿vale? Y mientras que esto disminuye, pues este comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar, y vamos a suponer que quedó en bueno, aquí sería 1,5, aquí sería la mitad de 1, ¿no? Bueno, es algo para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Entonces, eso es algo general que sucede en las reacciones químicas, ¿sí? Que en este caso la concentración de los reactivos disminuya y la concentración de los productos aumente. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Bien, vamos bien. Vale, perfecto. Listo. Esto creo que ya lo había como explicado un poco. Pero bueno, era necesario como Más recordar. que todo lo habíamos mencionado, pero no creo que lo explicó mucho, no me acuerdo muy bien. Ok, pero ahora está entendido o no. Si no, vuelvo a explicarlo. Sí, señor. ¿Sí? ¿Los demás entendieron? Sí, señor. Vale, Sí, perfecto. señor. Ok, listo. Entonces vamos a continuar
con el tema. Vale, ahora, para poder entender una reacción química, para poder entender la cinética química, y para entender cómo es que se da la velocidad, ¿vale? Pues tenemos que primero reconocer qué es una reacción química, ¿no? Si vamos a hablar de la velocidad de las reacciones químicas, pues primero identifiquemos qué es una reacción química. Es lógico, ¿no? Quiero que alguien me diga qué ha escuchado acerca de las reacciones químicas. ¿Quién ha escuchado ustedes? Cuando moléculas se combinan y crean una reacción. ¿Repites otra vez? Creo que Jorge también quería hablar. Primero, entonces, dale... Cuando un elemento se combina con otro y causa una reacción que puede ser positiva o negativa o variable. Vale, ok, listo. Tiene la Profe, idea. Dale. ¿las armas biológicas pueden ser reacciones químicas? Sí, vale, perfecto, muy bien. Si que ahorita hablamos un poco de eso. ¿Alguien tiene otra opinión? Creo que Jorge quería hablar también. Es como el resultado de la mezcla de dos compuestos químicos, según tengo entendido yo, o de dos o más. Listo. Vale, ya tengo aquí los que participaron. Como un cambio, ¿no? Eso, cambio químico. Un cambio, una transformación, sí, es correcto, es correcto. Creo que también podría ser como una mezcla de unas especies químicas y que cuando se fusionan dan lugar a no sé, como un producto. Ok, vale, sí, muy cierto, es muy cierto, Ana y todos los que han participado. Vale, tienen la idea, vamos a tratar de complementarla y definirla aún mejor, ¿listo? Y para ello vamos a dar algunos ejemplos. Lo primero que yo puedo decir es que todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Por aquí creo que Carlos José Vera habló de un cambio, ¿sí? Y en ese caso es lógico, todo lo que está a nuestro alrededor sufre cambios y transformaciones. No todo permanece igual, siempre cambia, ¿ok? Nosotros cambiamos, aunque no lo crean, al pasar el tiempo nosotros nos vamos envejeciendo. Bueno, yo más que ustedes, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros no somos los mismos de ayer, a eso es a lo que me refiero. Siempre hay cambios. Y lo mismo sucede a nuestro alrededor. Inclusive, no solamente alrededor, sino dentro de nuestro organismo. Dentro de nuestro organismo también tenemos cambios, ¿sí? Cambios, transformaciones. Y en ese caso, pues podríamos hablar de cambios químicos. ¿Listo? Vale, entonces, bueno, aquí tenemos que todo lo que nos rodea cambia de manera constante en forma física y química. Entonces aquí hay que primero reconocer qué es un cambio físico y qué es un cambio químico, ¿vale? Para diferenciarlos y entender qué es una reacción química. ¿Ok? Listo, entonces dice, miremos los siguientes experimentos y clasifiquémoslo en cambio físico o cambio químico. Vale. Voy a iniciar con el 2. Espérate ahorita. Voy a iniciar con el 2. Creo que está aquí. No. Bueno. Quiero comenzar con lo siguiente. Creo que yo les había hablado ya a ustedes que dentro de nuestro organismo sucedían cambios químicos, ¿sí? Que en este caso podríamos decir que son reacciones químicas. Una de ellas es la que nos permite percibir ciertos, yo puedo llamarlos sentimientos, sí, yo puedo llamarlos sentimientos, ciertos sentimientos en nosotros. Y cuando hablo de sentimientos quiero hablar, por ejemplo, del amor, ¿sí? Creo que en un inicio del año escolar hablamos un poco acerca de esto, ¿sí? Pero quiero retomarlo, ¿sí? Nuevamente para entender un poco más acerca de las reacciones químicas, ¿sí? Que por ejemplo suceden en nosotros, ¿ok? Entonces, hablando un poco acerca del amor, pues resulta que el amor, aunque ustedes de pronto no lo crean, surge a partir de cambios
que suceden en nuestro sistema nervioso y en El nuestro... amor es considerado como una reacción química, ¿cierto, profe? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Suceden en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema endocrino, y ya ahorita lo vamos a explicar acá. Creo que ustedes ya miraron ese video, pero lo vamos a retomar, ¿vale? Sabiendo que, digamos, tenemos como ciertas sustancias, que en este caso serían como reactivos, que biológicamente se llamarían neurotransmisores, o también podríamos llamarlos hormonas, ¿vale? ¿Cuáles? Por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, la Serotonina. la serotonina, perfecto, la oxitocina y las endorfinas. Digamos, hay más, ¿no? Hay más hormonas, hay más neurotransmisores que como que se involucran un poco en el tema del amor, pero digamos esas son las más importantes. Vuelvo a repetirlas: la adrenalina, dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. ¿Listo? Todas esas sustancias sufren reacciones químicas para, digamos, para que nosotros podamos sentir ciertas sensaciones. Voy a colocar un ejemplo. Todos tenemos a alguien que nos mueve el piso, ¿no? Voy a colocar esto grande. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una traga maluca. Bueno, no sé si maluca, pero tenemos una traga. O tenemos a alguien que nos mueve el piso, como decimos comúnmente. ¿Y qué sucede? Si usted es amigo de esa persona, pues peor. Si esa persona se le acercó y se le acercó mucho hasta el punto de, digamos, como de tocarlo o tocarla, pues ¿qué pasa? Nosotros sentimos algo y puede que ese sentimiento sea diferente al de otra persona que pronto no tenga esa traga hacia esa persona. Entonces puede que, por ejemplo, nosotros nos dé miedo, nos sintamos nerviosos, por ejemplo, que comencemos a sudar, que nuestro corazón comience a palpitar un poco más rápido, que nos comportemos como bobos, ¿sí? Todos esos comportamientos que yo estoy mencionando son causados por esas sustancias que yo acabo de mencionar. ¿Listo? Es decir, que de alguna forma, el dicho que, por ejemplo, uno dice, perdón, cuando uno dice que uno siente mariposas en el estómago, pues eso es puro cuento, ¿vale? Uno no tiene mariposas en el estómago, son un montón de reacciones. Sí, son un montón de reacciones químicas que se dan entre estas sustancias llamadas hormonas o neurotransmisores que se encuentran en nuestro organismo, ¿vale? Y que tienen que reaccionar para producir esas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, sin más habladuría, vamos a escuchar el video, ¿listo? Y a verlo. No es tan, digamos, no es tan, o sea, las imágenes no son reales, o sea, no es que vamos a ver dentro del organismo, sino es un poco como explicativo, ¿no? Es más como de explicación que de imágenes. Una persona promedio cuando se enamora, el calor de su cara aumenta. ¿Me están escuchando? ¿Sí están escuchando el video, perdón? Sí, señor. Ok, vamos a volverlo a colocar desde el principio. ¿Listo? Entonces, Sí. vamos a darle play, escuchen y ahorita pues discutimos. Una persona promedio cuando se enamora, el calor de su cara aumenta. Siente una leve presión en el pecho, mariposas en el estómago, experimenta temblores, tartamudeos, nervios, confusión al coordinar las palabras y un ritmo cardíaco acelerado. Cuando se acerca esa persona especial, nos sentimos felices, llenos de vida y optimistas. Pero cuando esa persona... Imagínate cuando le dan un beso, o sea, cuando esa traga maluca se acerca y le da un beso, así sea en la mejilla. ¿Qué pasa con uno? Pues se apendeja, ¿no? Se vuelve un pendejo. Pero bueno. se va, nos sentimos nostálgicos, melancólicos y un poco tristes. Ahí está, cuando la persona se va, cuando se aleja de nosotros, pues vamos a sentir esos sentimientos, valga la redundancia, que son un poco malucos, ¿no? Pero ¿por qué experimentamos estos síntomas tan peligrosos en nuestro ser? Estos síntomas son causados por nuestro cerebro, ya que cuando nos enamoramos se libera un cóctel de químicos conocidos como neurotransmisores. Disculpa, perdón por interrumpir. ¿Por qué esta persona habla de que
esos comportamientos son peligrosos? Pues como usted dijo, nos vuelve pendejos y al ser pendejos pues no pensamos bien las cosas. Ok. Esta salud mental en Se resumen, bloquea los pensamientos a uno. Vamos a tomar la palabra, sí, vamos a tomar la palabra y hablamos, ¿listo? No, ¿quién quiere hablar? Yo, profe. Bueno, dale. Es peligroso porque, por ejemplo, hay personas que al estar enamorados no piensan ni qué es lo que están haciendo y pueden llegar a hacer alguna estupidez. Vale, perfecto, sí. Ha ocurrido casos en donde por amor se han matado personas, ¿no? Por amor, o sea, una persona mata a otra. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Vale, Jorge iba a decir algo. digamos que eso de cierta manera afecta la salud mental de la persona. Sí, exacto. Y a eso iba yo. Creo que en algún momento yo les dije a ustedes que la peor enfermedad para mí es una enfermedad mental. Por ejemplo, si hablamos de depresión, una persona deprimida tiene una, o sea, todas estas... Hábitos suicidas. Sí, todas esas sustancias están descontroladísimas en una persona deprimida o con ansiedad, ¿sí? Es decir, hay una alteración de todo el sistema nervioso y todo el sistema endocrino, ¿vale? Entonces, por lo tanto, todas esas alteraciones van a provocar ciertos comportamientos en la persona. Una persona deprimida puede llegar al punto hasta de suicidarse, como lo dice el compañero, ¿vale? Y han sucedido casos, ¿no? Creo que la vez pasada les salió un caso de un pelado que estudiaba en una universidad y por depresión pues se tiró de un piso, ¿no? De un quinto piso. Entonces, a eso es lo que se refiere el señor diciendo que estas sustancias pueden ser peligrosas, ¿vale? Primero porque nos pueden crear esas enfermedades de alteración del sistema nervioso como la depresión, la ansiedad, y además porque puede hacer que nosotros accionemos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, haciéndole daño a las otras personas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Que son la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, Perdón, vamos a atrasarle un poquito para mirar qué fue lo que dijo. conocidos como neurotransmisores, que son la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, serotonina y endorfinas. Existen otros más que se liberan, pero nos enfocaremos en estos. Cada una de estas sustancias altera nuestro sistema nervioso de una manera específica. La adrenalina se libera cuando nuestro sistema nervioso se pone alerta de alguna amenaza. Esto no es extraño, ya que la amígdala se encarga de regular las emociones del miedo y el afecto. Así que tenerle un poco de miedo a la persona que te gusta es algo normal. La adrenalina nos provoca cambios fisiológicos, como dilatación de pupilas, aceleración del ritmo cardíaco y nuestra respiración, frena el movimiento de los intestinos por la sangre desviada a otras partes del cuerpo. He aquí por qué sentimos mariposas en el estómago. La dopamina cumple la función de activar el sistema de recompensa del cerebro, suministrando los sentimientos de gozo y refuerzo, provocando una sensación placentera al cumplir un objetivo. Cada vez que hacemos algo que nos gusta, se libera dopamina y aumenta la motivación para buscar más. La serotonina produce bienestar general, nos hace estar tranquilos y en general felices, regula una gran parte de nuestro estado de ánimo e interviene con otras que están directamente relacionadas con la angustia o la ansiedad, que puedes llegar a experimentar en algún momento determinado. La oxitocina es responsable de que amemos, seamos felices, compasivos y amables. Promueve la creación de lazos de amistad y el establecimiento de relaciones sociales con otras personas. Y por último, las endorfinas, las cuales tienen como principal acción bloquear los detectores del dolor en el cerebro y actúan parecido a un analgésico, dando una sensación de bienestar. Nuestro enamoramiento produce estos químicos los cuales nos hacen sentir bien. Nuestra pareja activa estas reacciones cada que nosotros estamos en contacto. He aquí por qué cuando se va, experimentamos los sentimientos negativos. Como podemos ver, nuestro cerebro produce las sustancias químicas necesarias para elevarnos el autoestima, sentir euforia, vigor y alegría, para darnos el valor para entablar una relación con esa persona la cual consideramos apta para compartir nuestro material genético. Así que ánimo este 14 de febrero. Muchas gracias a Amloy por haberme guiado en la dirección correcta para este video. Les recomiendo que revisen su canal y se suscriban si les agrada. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultar la descripción para ver las fuentes que hicieron posible este video. Listo, vale, entonces más o menos ahí
explica qué es lo que hace cada uno de estos neurotransmisores o cada una de esas sustancias químicas, ¿no? Son sustancias químicas orgánicas. Vale. Entonces, bueno, eso como así de manera de introducción acerca de los cambios y de las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo. Ahora, vamos a ver otros ejemplos, ¿vale? Que nos van a permitir, digamos, como diferenciar los cambios físicos de los cambios químicos, que son diferentes, ¿ok? Es decir, nuestro alrededor, o bueno, en nuestro alrededor, las sustancias o los cuerpos, bueno, cuando yo hablo de sustancias estoy hablando de todo, ¿no? Las sustancias pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas, ¿no? Entonces las sustancias cambian de manera física o de manera química. Entonces vamos a ver algunas actividades para poder, digamos, como diferenciar estos dos. Y vamos a comenzar con esta. Bueno, esto ya nos abrió, perfecto. Aquí. Vale, iniciémosla más bien aquí. No es acá. Listo. Esto es una actividad que yo hice, lo que hicimos más bien. Y se llama El corcho tuvo la culpa. ¿Ok? El corcho tuvo la culpa. Entonces, ¿qué materiales necesitamos para...? Eso es como un experimento que, bueno, no vamos a hacer aquí mostrándole yo estos materiales, sino que vamos a utilizarlos, o bueno, se van a utilizar más bien en el video que ahorita les voy a mostrar, ¿vale? Y vamos ahorita a interpretar un poco los resultados de este experimento. Entonces, los materiales para hacer ese experimento son, entonces, un recipiente de tapa pequeña, aquí lo tenemos, necesitamos una bomba para bicicleta, acá está, una aguja para inflar balones, ahí está, alcohol etílico, el que se consigue en las farmacias, y un corcho, de esos que se utilizan para tapar las botellas, ¿no? Bueno, las bebidas alcohólicas. Listo. Entonces, ¿de qué se va a tratar el experimento? Entonces, yo voy a explicarlo y ustedes ahorita me van a decir qué creen ustedes que va a pasar. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando hacemos, digamos, una acción? Y ya les digo qué. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar alcohol, digamos, no mucho, más o menos lo suficiente para llenar la base de la botella. ¿Listo? Vamos a agregarlo aquí y vamos a esperar unos minuticos que el alcohol quede ahí. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado a los detalles. Vamos a esperar unos minuticos que el alcohol quede ahí en la base. ¿Listo? Vale. El siguiente paso es colocar la aguja, miren, la aguja, esta agujita, en el corcho. ¿Sí? Es colocar la agujita en el corcho, es decir, como penetrar el corcho de tal forma que la parte en donde se conecta con la bomba quede arriba y la agujita penetre a todo el corcho y, digamos, el extremo por donde va a salir el aire, pues quede en el otro extremo del corcho. No sé si me entienden. ¿Listo? Mejor dicho, vamos a atravesar esta aguja por todo el corcho, de tal forma que sobresalga. ¿Listo? Vale. Lo siguiente es conectar la bomba, ¿cierto? La bomba de inflar balones, inclusive para inflar las llantas de las bicicletas. Vamos a conectarla a la agujita que está conectada al corcho. ¿Listo? Y por último, lo que vamos a hacer es, vamos a taponar, o sea, ya tenemos conectado la bomba con la aguja y con el corcho, y el corcho lo vamos a introducir aquí en la botella. ¿Listo? En otras palabras, introduzco el corcho, ¿vale? Que tiene la aguja atravesada, y a esa aguja le voy a conectar la bomba para inflar balones o las llantas de las bicicletas. ¿Hasta ahí estamos? No. Listo. Sí, señor. Es decir, vamos a obtener esto que ustedes miran aquí. Esto, perfectamente esto. Ok. Entonces, la cuestión es, ustedes me van a responder esta pregunta antes de mirar los resultados, es decir, antes de ver el video del experimento. Vamos a responder eso, vamos a responderlo ya.
¿qué ocurrirá al interior del recipiente antes y después de retirar el corcho? Quiero que alguien me Yo diga... palabra. Yo, profe, ¿puedo? Tu palabra. Yo palabra, profe. Dale, Jorge. Pues antes de que se ejerza la presión atmosférica que hace esto, la aguja con la bomba, Sí, no va a pasar absolutamente nada. O sea, el aire va a estar como quieto, por así decirlo, dentro de la botella. De que se ejerza la presión del aire de la bomba hacia la botella, se crea una presión bastante fuerte que hace Ajá. que, pienso yo, que la botella se endurezca. sí, Y al momento de retirar el corcho, genera como una pequeña explosión que hace que evapore el alcohol. ok, listo. Ok, la pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que está en el interior de la botella? O sea, ¿se infla? ¿Se infla la botella? Listo, vale, perfecto. Hay una cosita que me faltó decirla, y es que en este caso vamos a introducir aire, ¿no? O sea, eso me faltó. Pero aunque es obvio, ¿no? Vamos a introducir aire al interior de la botella, pues con la bomba. ¿Ok? Es lógico, pues la bomba es para eso. ¿Listo? Listo. Dale, no sé si es Daniel o Santiago. Yo, profe, ya Jorge Velasco dijo básicamente lo que iba a decir yo. Listo, vale. ¿Iban a agregar algo más? Básicamente es eso, la botella coge presión, pero yo iba a decir que cuando vayáramos a retirar el corcho, pues el corcho, digamos así, saldría disparado a una velocidad muy alta y pues también iba a decir lo de alcohol, pero creo que eso es lo único que debía agregar. Vale, listo, perfecto. ¿Alguien quiere agregar más? ¿Algo más? Bueno, creo que una segunda pregunta, no. Esa es la pregunta principal. ¿Listo? La pregunta que yo hice es, ¿qué ocurrirá al interior del recipiente? Es decir, dentro de la botella de plástico, antes y después de retirar el corcho. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, ustedes dicen que, bueno, las predicciones de ustedes es que la botella de plástico, al ingresarle aire, ¿cierto? Se va a inflar y puede llegar al punto en que por tanto aire acumulado el corcho salga. Bueno, eso es lo que ustedes manifiestan. ¿Sí? ¿Hay algo más por agregar o creen que eso es lo que va a ocurrir? Listo. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver el experimento, el video. Si hubiésemos estado en presencialidad, lo hubiéramos hecho. Sí, lo hubiéramos hecho. La verdad es interesante hacer ese experimento. Es muy sencillo, pero interesante. Vamos a ver cómo es que se comporta, ¿sí? El interior de la botella. ¿Ok? Entonces voy a darle play, tengamos en cuenta los resultados para ahorita analizarlos, ¿listo? Y discutirlos. Entonces vamos a agrandar esto. ¿Listo? Y vamos a darle play. Entonces ahí nos explican de una vez el procedimiento y lo hacen. Primero, hay que hacer un agujero en el tapón que lo atraviese completamente, lo suficientemente grande para poner la punta de la bomba. Luego, colocaremos el conjunto punta-tapón en la bomba, como vemos en el video. Vertimos un poco de alcohol en la botella, solo el suficiente para llenar la base, y agitamos para evaporar un poco. Finalmente, con la ayuda de un amigo, tapamos la botella con el tapón. Le metemos presión usando... Listo, hasta ahí es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, hasta ahí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahorita lo que nos van a mostrar es lo que va a suceder cuando se retira el corcho, ¿listo? Ya le están agregando aire, ¿vale? A través de la bomba. Entonces ahora miremos qué es lo que sucede. Bomba, y cuando liberamos el tapón, hemos formado una gran nube dentro de nuestra botella. Miremos nuevamente, creo que aquí lo repiten. Lo que está sucediendo es que cuando... Bueno,
no quiero que lo discuten ellos, más bien discutámoslo nosotros. Voy a volver a mostrar lo que es lo que sucede. Y cuando liberamos el tapón, Parece irreal, ¿no? Pero así sucede, tal cual. O sea, tal cual. De un momento a otro aparece esta sustancia blanca, o bueno, esa apariencia de ser como un humo, ¿no? Dentro de la botella. Tal cual, así aparece. O sea, lo digo por experiencia porque lo he hecho, ¿no? Y lo he hecho con estudiantes. Y así, tal cual, de un momento a otro cambia y se forma esta partecita. ¿Listo? formando una gran nube dentro de nuestra botella. Ok, ahora la pregunta es, muchachos, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Esos dos componentes, ¿Por qué se forma esa nube? esos dos componentes, Dale, no sé si es Daniel o Santiago. yo, Daniel, profe. Dale, Daniel. Y luego, Seguramente, como lo dice el título que nos mencionó, Profe, ¿cómo era la debido- pregunta, por favor? bueno, perdón, discúlpame. La pregunta es, ¿por qué es que se forma, esta sustancia que parece humo, que aquí dicen que es como una nube, ¿cierto? Dentro de la botella. Esa es la pregunta. Si ustedes notan, lo que me dijeron en un principio no se cumplió, ¿sí? Ustedes dijeron que en este caso cuando uno agregaba aire, que la botella se iba a inflar hasta tal punto que el corcho bueno, como que salía, ¿cómo se dice? Bueno, salía con mucha fuerza, ¿sí? Hacia el exterior, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que en este caso la pregunta era ¿qué sucede cuando quitamos el corcho? Y bueno, ya observamos qué fue lo que sucedió. Entonces ahora sí, Daniel, dale, y ahorita siguen yo los creo siguientes. que eso fue culpa del corcho. Pues El corcho debió haber tenido alguna especie de material o algo que al hacer reacción química con el aire de pronto y la presión hizo que saliera eso blanco de pronto. El aire es fundamental ahí. Listo, El dale. aire es lo que domina todo. Dale, Jorge. Porque Dale. lo fundamental ahí, lo que produce eso es el aire. El corcho es como un conector. El corcho es como el que retiene la presión que ejerce el aire y la bomba es la que ejerce por medida de aire que la presión aumente más. Eso hace que ese efecto como de nube, como usted dice, profesor. Vale, listo, muy bien. Ok, tiene la idea. Ahorita la comenzamos a manejar un poco mejor. ¿Valentina va a decir algo? Bueno, creo que no. Entonces, vamos a comenzar. Pues técnicamente, Dale. iba a decir que es por la combinación del aire combinado con el alcohol. Esas dos combinaciones hizo que hiciera como esa reacción a esa nube, como tú le dijiste. El corcho lo único que hizo es a combinar esas dos, evitar que, digamos, que unas se separaran, digamos. Okay. O sea, el corcho fue como tal el tape para la combinación. O sea, según ustedes, porque también lo menciona Jorge, según ustedes dicen que es como el medio, no, es el medio no, es la cosa o el objeto que permite separar dos medios, lo que está dentro de la botella y lo que está por fuera. ¿Sí es así más o menos la idea que ustedes me quieren dar a conocer? Yo creo que es porque dentro de la botella se genera mucha calor, entonces el alcohol empieza como a evaporarse y pues ya cuando se le quita el corcho hace contacto con el aire de afuera y pues, genera esa nube. Muy bien, ¿quién habló? Guzmán. Listo, Guzmán. Vale, perfecto. Por ahí más o menos la idea. ¿Listo? Ok, vamos a comenzar entre todos a explicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, lo primero. Vamos a retroceder un poco. Listo. Entonces, lo primero. Si ustedes se dieron cuenta, yo les dije al principio cuando expliqué lo que se iba a hacer en el experimento,
Les dije que se iba a agregar alcohol a la botella, solamente un poquito, ahí se está agregando, ahí queda el alcohol, y si ustedes observan se deja un tiempo corto, ¿sí? O sea, cuando digo que se deja, quiere decir que no se tapona de una vez, se deja un momentico destapado para que ocurra ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes que va a suceder con el alcohol? Así. ¿No les ha pasado en esta cuarentena que utilizó el alcohol para lavarse las manos y resulta que el alcohol quedó destapado? Y fue al otro día, ¿y qué pasó? ¿Hola? Ya no estaba, ¿Sé qué, perdón? ya no estaba, se evaporó. Exacto, por ahí es la cosa, se evapora. Entonces, ojo, eso es lo primero que sucede. ¿Listo? El primer fenómeno que sucede aquí es la evaporación. Ahora, ¿qué es la evaporación? Cuando yo lo de se evapora, Es cuando, Cambio de estado. cuando pasa del estado líquido al gaseoso. perfecto, muy bien. Ok, estamos de acuerdo todos. En este caso, la evaporación quiere decir que en este caso el líquido está pasando a gas. ¿Listo? A gas. Vale, eso es correcto. ¿Listo? Entonces, lo primero que sucede aquí, que nosotros no podemos ver a simple vista, es que este alcohol está pasando a un estado gaseoso y se encuentra aquí en la botella. ¿Ok? Se encuentra aquí en la botella. Aún no ha salido. ¿Listo? Se encuentra en la botella. Ya luego lo que se hace, ahí creo que también como que menean un poco la botella precisamente para acelerar la evaporación, ¿sí? Para acelerar la evaporación. Y ya después, ¿qué es lo que se hace? Se tapona, ¿listo? Se coloca todo este montaje, se tapona y comienza a agregarle, pues, aire, ¿listo? Ahora, la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el aire que se agrega y con el gas del alcohol que dijimos que estaba adentro? ¿Qué va a pasar ahí? Pues ambos tienen una reacción y forman el humito ese blanco. Ok, dice que ahí se forma una reacción química, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto lo que tú dices, que se forma una reacción química ya adentro. Hola. Sí, señor. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? Pues yo sigo opinando que al abrirse eso, al No, sacar, espérate, no lo hemos abierto todavía. Estamos preguntando qué va a suceder entre el aire que se agrega, ¿sí? Ahí se está agregando aire con la bomba, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese aire que se está agregando y el alcohol en estado gaseoso que está dentro de la botella? ¿Qué va a suceder con eso? Esa es la pregunta. el aire empieza a evaporar, ¿no? Comienza a evaporarlo. O sea, ¿el aire evapora más al alcohol? ¿Es lo que tú dices? Pues empiezan a generar más presión. Por ahí es la cosa. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Santiago Guzmán, profesor. Guzmán. Muy bien, Guzmán. Exacto. Por ahí es la cosa. Es imaginar esto. Póngale cuidado. Es imaginar esto. Vamos a suponer que estamos en un cuarto pequeño. ¿Listo? Bien pequeño. Y entonces, yo voy a suponer que van a entrar personas, ¿sí? A ese cuarto, muchas personas, ¿listo? Y yo voy a suponer que, o sea, se llena tanto de personas que queda muy poquito espacio, ¿vale? Muy poquito espacio. Ahora, lo que yo voy a hacer es tratar de ingresar más personas, o sea, más personas a ese cuarto que ya tiene varias personas. Entonces, lo que se va a suceder aquí es que, claro, esas personas que están entrando comienzan a hacer fuerza, ojo con lo que estoy diciendo, comienzan a hacer fuerza contra las personas que ya estaban en la habitación, ¿sí? Comienzan como a empujarlas para tratar de acomodarse y poder caber dentro de esa habitación, ¿vale? Lo mismo sucede aquí en la botella, ¿sí? El aire que ingresa, ¿cierto? El aire que ingresa comienza a hacer fuerza Tengo contra... una idea de pronto qué es lo que pasa.
ya me la dices. Entonces, el aire que ingresa a través de la bomba comienza a ejercer fuerza al gas de alcohol que se encuentra dentro de la botella. En otras palabras, esa fuerza que se ejerce se llama presión. Es decir, aquí dentro de la botella se va a ejercer presión. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Ahora, pregunto, hago otra pregunta. ¿En dónde es mayor la presión? ¿Dentro de la botella o por fuera de la botella? ¿Dentro? Dentro, es correcto, porque estamos diciendo, se está metiendo mucho aire, hasta tal punto que se está presionando a todo lo que está por dentro. ¿Listo? Ok, vale. Voy a decir algo que de pronto ustedes sí lo conocen, pero digamos como que no saben cuál es la teoría que se aplica. Entonces póngale cuidado. Existe una ley, es una ley de los gases, propuesta por un señor llamado Gay-Lussac, en donde relaciona, el nombre es así, no me lo estoy inventando, ¿no? Y pues tampoco es que sea homosexual, así se llama, ¿sí? Gay-Lussac. Y ese señor lo que hizo fue relacionar la presión con la temperatura, ¿listo? Relacionó la presión con la temperatura. ¿Y qué fue lo que dijo él? O sea, él también hizo sus experimentos y lo llegó a formular una ley. Y entonces la ley dice que en este caso la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ¿vale? Bajo un volumen constante. Eso es una ley de los gases, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si en este caso si yo aumento la presión, la temperatura también va a aumentar, ¿ok? Si yo aumento la presión, la temperatura también aumenta. Si yo disminuyo la presión, la temperatura también disminuye. ¿Listo? Ahora la pregunta que les quiero decir es, o que les quiero formular, es ¿qué pasa con la temperatura dentro del recipiente? O sea, dale. ¿Se empieza a calentar la botella? Ok, pero hablemos del alcohol y del gas del alcohol. Más bien, hablemos del gas del alcohol. ¿Qué pasa con su temperatura? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Todos estamos de acuerdo? Aumenta. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, listo, lo acabo de explicar, ¿no? La ley de Gay-Lussac me dice que a mayor presión, mayor temperatura. ¿Listo? Y entonces, ojo con lo que ha sucedido aquí. Ojo con lo que ha sucedido acá. Tenemos, el alcohol estaba en estado líquido en un principio. ¿Listo? Se evaporó, ¿vale? Se evaporó, es decir, pasó de líquido a gaseoso. ¿Ok? Luego, cuando agregamos el aire por presión, la temperatura de ese gas comenzó a aumentar. ¿Listo? Comenzó a aumentar. Hasta ahí no hemos quitado el corcho. ¿Sí o no? Hasta ahí no hemos quitado el corcho. Simplemente lo que hemos hecho es agregar aire, pero hasta ahí no hemos quitado el corcho. Ahora, vamos a proceder a quitarlo. Entonces, al quitarlo, vamos a colocar acá de una vez. Aquí lo quitó de una vez. ¿Listo? Al quitarlo, inmediatamente se va a formar ese humo o esa nube, como lo mencionan. Ese gato. ¿Cómo quiere que le abra? Espérame. Perdón. ¿Pero no quiere salir? Hijo de madre. Bueno, perdón. ¿Qué? Ah, bueno, entonces inmediatamente, bueno, se quita el tapón o el corcho y se forma de una vez esta nube o este humo, bueno, no sé cómo quieran llamarlo. ¿Listo? Vale, la pregunta es, ¿en dónde habrá? Bueno, dale. Si tiene la respuesta, dale una vez. ¿En dónde habrá qué, profe? La pregunta era, ¿en dónde habrá mayor temperatura? ¿Dentro o fuera? Dentro de la botella. Dentro de la botella. Listo.
Entonces ya sabemos, aquí hay mayor presión, acá hay menor presión, acá hay mayor temperatura, Creo acá hay menor que temperatura. esa nube se forma debido al cambio de temperatura tan de repente. Listo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es el cambio de temperatura? ¿Pasa de qué a qué? De muy caliente, Caliente a, no sé, frío. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Esa es la principal explicación de este fenómeno. ¿Vale? Cuando yo quito el corcho, inmediatamente ese aire que estaba muy acumulado, es como en el ejemplo del cuarto. Metimos tantas personas que cuando usted abrió la puerta, pues todo el mundo va a querer salirse. ¿Vale? Profe, no porque sé si tenga relación, pero usted se ha visto ese experimento que agarran una botella, la llenan con agua y no me acuerdo si primero lo meten en un refrigerador o primero calientan el agua y después lo meten a otro cambio de clima y al pegarle a la botella se convierte en hielo todo de una vez. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con la misma explicación, ¿vale? Digamos no totalmente, pero sí. Algunos principios se aplican también ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a nuestro ejemplo. Entonces, estamos diciendo, es como si fuera el cuarto. Hay tantas personas que usted al abrir la puerta, pues todo el mundo va a querer salir porque estábamos muy apiñuscados, estamos sometiendo muchas fuerzas unos con otros. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Ese aire, como está tan apretado dentro de la botella, pues al quitar el corcho va a tratar de salir. Pero resulta que cuando sale se encuentra con ese aire que está en la atmósfera, que es mucho más frío. ¿Listo? Es mucho más frío. Entonces, póngale cuidado. Aquí estamos diciendo que ese aire, ¿sí? Que estaba caliente, en este caso se va a enfriar. ¿Listo? La pregunta es, ¿en qué estado va a quedar el aire que está dentro de la botella? Temperatura normal. No, ¿en qué estado? ¿Líquido, gaseoso, sólido? ¿Gaseoso? Gaseoso. ¿Seguro? ¿Seguro, segurísimo? ¿Sólido? No, no, porque no Todo tenemos... plasma. No, Profe, no, tampoco. ¿una condensación? Por ahí es la cosa, Al por plasma. ahí es la cosa. No me acuerdo, creo que con ustedes, no me acuerdo si fue con ustedes. ¿Con ustedes hicimos lo de destilación? Sí, 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 hubo un grupo que llevó guarapo, ¿no fue? ¿O no? No, creo que fue con el otro 11. Bueno, la cuestión es que cuando, por ejemplo, cuando uno destila algo, la destilación, uno en la destilación lo que hace es, se utiliza para separar dos sustancias líquidas, ¿no? Miscibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere separar el alcohol de la chicha o del guarapo, usted lo puede hacer a través de la destilación. Y la destilación, pues simplemente es colocar esa sustancia, es decir, la chicha o el guarapo, en un balón con desprendimiento lateral. Voy a explicarlo aquí rápidamente. Esperen, lo mostramos acá. ¿Fue con ustedes que hice ese experimento? ¿Ustedes hicieron la destilación o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ustedes lo hicieron? Sí, me parece que el año pasado. Ah, bueno. Ah, sí, sí, Brillante sí, idea. sí, fue el año pasado, Yo creo que ustedes se acuerdan de esto. Este. Uno más grande. Bueno, eso no se ve muy bien. A ver, este. Miremos este. Entonces, bueno, porque el año pasado estábamos en pandemia. Ah, bueno, de pronto al comienzo. Ay, Sí, sí. al comienzo creo que era poner el guarapo así como... Sí, creo que lo alcanzamos a hacer. Que lo Y, alcanzamos. y que Metíamos cereal y todo eso. Sí, no, sí, creo que fue con un grupo, con el otro. Profe, hablando de ese experimento del guarapo, le cuento una historia graciosa. La del guarapo que teníamos que meter en una botella y ponerlo en... Santiago, ¿me permite hablar, por favor? Sí. Tenía la palabra. Listo, dale, cuéntanos. Al parecer esa cosa explotó. ¿Qué cosa explotó? La botella en donde estaba el guarapo explotó. ¿La que habían llevado ustedes?
¿Se acuerda, profe, que nos había dicho que metiéramos eso en un lugar oscuro, no? Sí, 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 sí. Un día fui a revisarlo y la botella estaba explotada. ¿Por qué cree que sucedió eso? La presión. Sí, exacto. Por la presión que se ejerce dentro. Claro, es que yo le dije a ustedes que cuando uno fermentaba algo, alguna sustancia, se producía alcohol. El producto de una fermentación es alcohol. ¿Listo? Y ustedes saben que el alcohol es muy volátil, o sea, el alcohol se evapora con nada. Imagínense enterrar una sustancia, sí, pues lógicamente va a haber mayor temperatura, ¿no? O sea, si usted está debajo tierra y, y en este caso pues no tiene, digamos, aire acondicionado, pues usted va a sentir mucho calor. Y eso fue lo que sucedió. Lógicamente, en el calor que se encontraba esa sustancia, ese guarapo, esa chicha, pues lógicamente originó que se evaporara muy rápido. Y al evaporarse, pues la presión, ¿cierto? La presión interna comenzó a aumentar hasta el punto que ella tiene que buscar un lugar por donde salir, ¿sí? Y lo que hizo fue, bueno, pues explotar la botella, ¿vale? Por la fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente o de la botella. Pero bueno, a lo que yo voy es que en el año pasado, al principio, cuando estábamos en presencialidad, notamos, bueno, o tratamos de hacer el experimento de destilación. Usted tenía que llevar guarapo, y el guarapo lo agregábamos en un balón con desprendimiento lateral, o bueno, de esta forma. Y entonces la cuestión es que lo poníamos en un mechero, le poníamos un mechero abajo, lo calentábamos, ¿cierto? Y lógicamente pues ese líquido se va a evaporar, va a subir por ese tubito. Esto aquí está taponado, ¿no? Esto es un termómetro, o sea, no tiene por dónde salir por aquí. Lo que va a hacer es entrar por ese tubito y llega a este otro recipiente o a esta estructura que se llama un condensador. ¿Sí? Eso es un condensador. ¿Y cómo es un condensador? Pues un condensador es un tubo de vidrio, ¿cierto? Que tiene otro tubito también de vidrio mucho más pequeño por dentro. ¿Listo? Es decir, hay un tubo grandote y por dentro hay otro tubo también de vidrio, pero es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene a uno de los lados, tiene como un tubito para poderlo conectar, ¿cierto? Acá, para poderlo conectar a, digamos, a la llave del grifo, ¿no? ¿Vale? Y tiene otro tubito, o sea, aquí, por aquí tiene ese otro tubito y por aquí tiene otro tubo que permite conectarlo al sifón o a donde quiera botar el agua. Entonces por aquí entra agua, que en este caso pues se supone que el agua que siempre sale de la llave es un poco fría, ¿no? O sea, no es totalmente tibia, ni tampoco tan fría, pero sí tiene algo de baja temperatura, es un poquito frita, ¿listo? Entonces entra por aquí, lo que hace es tratar de enfriar, ojo con lo que estoy diciendo, de enfriar el tubito que está por dentro. O sea, no hace contacto con lo que está dentro del tubo, sino por fuera, ¿ok? O sea, lo que hace es entrar por aquí y lo que hace es remojar el tubo, ¿vale? Lo remoja y sale por acá. Eso es un condensador y así funciona un condensador. La cuestión es que el gas que se produjo acá, por efecto del mechero, ¿sí? Por efecto de la temperatura, entonces entra por aquí y cuando ingresa al condensador, pues va a encontrar bajas temperaturas por efecto del agua que está circulando aquí. Y entonces, inmediatamente cuando entra el condensador, ¿vale? Ese gas pasa, ojo, pasa nuevamente a líquido, ¿ok? Pasa nuevamente a líquido. Entonces, aquí estaba en líquido, se evaporó, el gas llegó acá, luego pasa nuevamente líquido y se obtiene a través de este tubito que está al final, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el chiste ahí? De líquido pasa a gas y de gas pasa a líquido. Pues bien pendejos, ¿no? Pues no. La cuestión es que aquí nos permite separar aquel líquido que sea más volátil. Entonces, estoy diciendo, la chicha, el guarapo, tiene alcohol, ¿sí? Producto de la fermentación, ¿ok? Entonces, la chicha del guarapo no solamente tiene alcohol, sino que también tiene azúcares, tiene agua y otras sustancias más, ¿listo? Y lo que queremos nosotros es solamente separar el alcohol. Y es lógico. La primera sustancia que se va a evaporar de todas esas sustancias que hacen parte de la chicha o del guarapo, pues es el alcohol, ¿ok? Entonces el alcohol es el primero que se va a evaporar y va a llegar aquí. ¿Listo?
y va a llegar aquí. Entonces cuando llega aquí, pues se enfría, pasa el líquido y eso es lo que se va a obtener, ¿vale? Entonces aquí queda el alcohol y aquí quedan las otras sustancias, ya puede ser agua, con azúcares y otras sustancias. Lo mismo sucede en nuestro experimento, es exactamente lo mismo. El alcohol que estaba líquido, ¿sí?, se evaporó. ¿Listo? Luego, cuando se abrió el corcho, ¿sí?, entró aire frío, ¿vale? Entró aire frío y lo que sucede es el efecto o el fenómeno de condensación. Es decir, que pasó nuevamente líquido, ¿vale? Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que líquido? Pues si yo veo aquí es como un gas. Pues no es un gas. Aunque ustedes no lo crean, si lo pudiéramos detectar a través de un microscopio, podríamos encontrar que aquí hay un montón de goticas de agua. Millones, yo podría decir. Millones de goticas de agua. Y si usted le pone bien cuidado al experimento, va a encontrar que en la pared del recipiente, por dentro, esas goticas se definen. Es más o menos lo mismo que sucede cuando usted se baña con agua caliente en la ducha. ¿Qué pasa con el espejo del baño? ¿Hola? Se humedece. Sí, ¿cuál es el nombre que nosotros utilizamos? Se empaña. Se empaña. Y es eso, muchachos, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El agua, que en este caso, bueno, el gas más bien, el gas que se encuentra en la atmósfera, ¿sí?, se calienta, ¿sí?, por efecto de la ducha caliente. ¿Listo? Y ya luego, cuando pasa a la atmósfera, es decir, alrededor, ¿sí?, entonces se enfría. Inmediatamente de gas pasó a frío y por eso es que se miran todas esas goticas. Son goticas muy pequeñitas que se colocan en el espejo o en el vidrio, donde sea. ¿Listo? Y lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede en la atmósfera para la formación de nubes. Es decir, que si usted quería saber cómo era que se formaba una nube, pues aquí está la explicación. ¿Listo? Aquí está la explicación de cómo es que se forman las nubes que están encima de nosotros. ¿Ok? Les cuento a manera de anécdota. Ese experimento, bueno, yo lo hice en la universidad, pero nosotros queríamos agregarle un plus, es decir, algo diferente, porque queríamos explicar la formación de nubes. Entonces, pues, si ustedes miren, pues, estos materiales son muy fáciles de conseguir y uno los puede hacer. Si ustedes quieren hacerlo, pues, bien puedan. Les puedo dar una nota extra si lo hacen. Pero bueno, la cuestión es que nosotros tratamos de como de cambiarlo, o sea, no utilizar una botella, sino utilizar algo que me permitiera explicar la formación de las nubes. Entonces, para la formación de las nubes, pues, lógicamente, yo tengo que incluir otras cositas más, como por ejemplo las montañas, como incluir, digamos, el ambiente, ¿sí?, en donde se da, digamos, esa formación de las nubes. Entonces, nosotros hicimos una maqueta con las montañitas, con las casas, bueno, un montón de cosas. Y también lo hicimos como al lado de un mar. Entonces, la cuestión es que pues teníamos que introducir esa maqueta dentro del recipiente. Y ahí estaba el lío. ¿Sí? Ahí estaba el lío. ¿Cómo ingresamos una maqueta con montañitas, con casas, con el mar y todo ese cuento dentro de una botella? Pues lo intentamos de miles de formas y no nos funcionaba, porque ustedes saben que la presión que se ejerce allá adentro pues es muy grande. Por lo tanto, si nosotros intentamos, por ejemplo, pegar las botellas con silicona, y esa vaina no funcionó. Segundo, hicimos como una especie de... Mandamos a hacer una especie de ¿cómo se llama eso? Un acuario, ¿cierto? Un acuario. O sea, y cuando le agregamos el aire, esa vaina se salía por algún lado. O sea, y eso que le echábamos silicona por todos lados, por todos lados. Y no funcionaba, se salía por alguno de esos orificios, ¿sí? Porque es que la presión es muy alta, ¿vale? Lo único que nos funcionó fue utilizar, bueno, resulta que uno de los compañeros su papá era como ingeniero de alimentos, creo que era, y tenía un recipiente o sea, tenía, digamos, como en los extremos era hierro,
¿sí? Y, y en el interior se miraba tenía como un vidrio, de tal forma que se podía ver el interior de ese recipiente. Entonces la cuestión es que uno podía asegurar esas dos cosas metálicas, es decir, por aquí tenía una parte metálica, por aquí tenía otra parte metálica, y esas dos partes metálicas, disculpen, estaban conectadas con unos tornillos, ¿vale? Entonces uno aseguraba totalmente eso porque era hermético, de tal forma que eso por ahí no se escapaba nada. Y eso nos permitió pues meter la maqueta, ¿listo? Y esa fue la única forma que nos funcionó. Cuando fuimos a presentar ese experimento, resulta que todo el mundo pensó que eso era una bomba. Pues claro, o sea, ver esa vaina ahí como toda rara y además mirar que le íbamos a introducir aire, ¿ok? Pues todo el mundo pensó que nosotros de pronto le íbamos a meter fuego y que esa vaina iba a explotar. La cuestión fue que todo el mundo como que estaba en la expectativa, se alejaron un poco, se taparon hasta los oídos y resulta que no pasó nada de explosiones, sino simplemente la formación de esta nube. ¿Listo? Vale, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Listo? No, Entonces, vamos todos yo claros. creo que ya quedó entendido cómo es que se forma el gas. Pero todo este cuento y toda esta explicación de ese experimento era para hacerles una pregunta. Este fenómeno, o en este experimento más bien, ¿sucede un cambio químico o un cambio físico? ¿Qué creen ustedes? Físico, pero la manera de manifestarse. Físico, por la manera de manifestarse. Bueno, ¿quién tiene otra opinión? Ya por aquí tengo anotados los que están participando. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Eso es químico? ¿El cambio que sucede ahí es químico o físico? No lo sé, físico por la apariencia. Físico por la apariencia. Puede ser Físico químico porque por el cambia cambio de estado el estado y en pues el físico por la apariencia, sí. Vale, Yo creería que es más químico por el cambio de estado. vale, ¿alguien más Sí, iba a eso, decir algo? como químico. Bueno, ok. Voy a dejarlo ahí, o sea, no voy a decir si es cierto o es verdadero. Voy a explicarlo más bien con otro experimento. Ese es un poco más corto. Vamos acá a la presentación. Esta no. Esta. Vale, entonces, vamos a este experimento. Descubre la ciencia de Neutrogena Hydroboost Serum. Malditos comerciales. Hasta 200% más. Ay. Bueno, antes de mirar lo que va a suceder ahí, ese experimento consiste en lo siguiente. Yo creo que de pronto ustedes lo han visto. Se llama pasta de dientes para elefantes, así se llama. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que tener los siguientes reactivos. Se tiene agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada, que es la que se utiliza en las peluquerías para desteñir el pelo, ¿cierto? Creo que es eso, ¿no? Desteñir. En ese caso, esa agua oxigenada también uno lo puede conseguir en la farmacia, ¿no? Como peróxido de hidrógeno o como agua oxigenada. Sí, es lo mismo. Solo que el agua oxigenada que uno consigue en las farmacias o en las droguerías tiene muy baja concentración. Es como una concentración del 4% más o menos. De 4%. Pero resulta que este experimento yo también lo hice y lo íbamos a hacer, pero bueno, por esas cuestiones que no pudimos hacerlo. Pero yo conseguí este peróxido de hidrógeno o esta agua oxigenada al 50%. Es decir, pasamos de 5 al 50, perdón, de 4 al 50%. Es decir, el aumento es bastante, ¿no? Y digamos, también se nota cuando, por ejemplo, se le caen las manos. Literal,
usted comienza a picarle y si no se quita o no se agrega nada, le quema. ¿Sí? Si no se agrega agua, le quema. O sea, el peróxido de hidrógeno concentrado es bastante peligroso. Bueno, la cuestión es que se necesita peróxido de hidrógeno. Para que el experimento sea más notorio, pues se utiliza muy concentrado, es decir, más o menos al 50%. Creo que este señor lo utiliza al 35%. ¿Listo? Vale. Entonces, peróxido de hidrógeno, ¿qué más se utiliza? Se utiliza jabón líquido. ¿Ok? Jabón líquido. ¿Qué más se utiliza? Se utiliza yoduro de potasio y creo que nada más. Sí, nada más. Entonces, vuelvo, repito. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 50 o al 35%, bueno, yoduro de potasio y además jabón líquido. Aquí lo importante es que tiene que ser líquido, ¿no? Líquido. ¿Listo? Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que se agrega el peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Aquí lo está agregando el señor a este recipiente. Uno lo puede hacer en una botella o lo puede hacer en una probeta, ¿no? La cuestión es que la botella tiene que ser un poquito larga. Y entre más estrecho sea la boca de ese recipiente, mucho mejor sale el experimento. ¿Listo? Entonces se agrega el peróxido de hidrógeno a la botella, luego se agrega el jabón líquido y por último se agrega el yoduro de potasio. ¿Listo? Antes de que ustedes miren qué es lo que va a suceder ahí, quiero que me comenten sus predicciones. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que suceda cuando yo agregue el yoduro de potasio? Uno por uno. Yo en una ocasión ya vi ese experimento, profesor. Señor. Yo como que ya lo vi, entonces no aporto mucho. Ah, bueno, entonces, listo. ¿Quién, la chica que quería hablar, creo que es Ana o Camila? Creo que genera como una espuma al combinar esas dos cosas. Una espuma, ok. Una espuma, vale, perfecto, listo. ¿Alguien tiene otra opinión? Listo. No, sí, es así como dijo Catalina. ¿Listo? La espuma va de manera ascendente y queda como cubriendo gran parte pues, del terreno. Es como, profe, ¿puedo dar un ejemplo? Listo. Jorge, ¿iba a decir algo más? No, señor. Listo. Ahora sí, dale. Es como la Coca-Cola cuando uno la agita y al abrirla sale toda esa espuma, ¿no? Bueno, sí. Es más bien cuando le agrega uno una menta, ¿no? Si uno le agrega una menta a una Coca-Cola, sí, baila, esa vaina se le riega. O sea, y no puede pues dejar que se riegue, ¿no? Porque pues sale como disparada hacia arriba. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces ahí agregó peróxido de hidrógeno, ahora está agregando jabón líquido. Ah, bueno, él agrega colorante como para observarlo como para observarlo de forma colorida, ¿no? Se ve más bacano. Sí, para agregarle color, simplemente es para eso. El yoduro de potasio. Bien, pues ahí está. Listo, ahí está la cuestión. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué se produce aquí? ¿Un cambio químico o un cambio físico? Físico y químico. ¿Los dos? Sí, señor. ¿Por qué? Físico porque pues se mezclaron como tres líquidos, si no estoy mal, o no sé si habían como un sólido ahí que ayudaba. No hay nada, la botella no tiene nada, simplemente no tiene nada y se agrega peróxido o oxigenada, se agrega jabón líquido y se agrega yoduro.
Creo que solo físico. Bueno, termina, físico. Jorge termina y ahorita continúas. Continúa Daniel o Santiago. Pues en la parte física, pues antes eran tres líquidos y se genera una espuma, entonces ahí está en el cambio físico. Vale, Y en la parte química, pues siempre cuando se mezclan compuestos, sus componentes se mezclan, ¿no? Tengo entendido yo. listo. Pero ahí no sería un cambio, sino una reacción. Vale, ¿una reacción qué? Exacto. ¿Reacción qué? Química. Listo. Sí, O sea, ¿pueden decirme por qué? ¿Por qué reacción química? Es porque formó al mezclar varios elementos. Se formó al mezclar Porque al varios mezclarse los elementos provocó que la espuma saliera así, disparada. Listo. Vale, ok. Por eso yo anduve leyendo y decía que si no aparecía ni desaparecía ninguna sustancia, que era solo cambio físico. Ok. ¿Y entonces este qué es? ¿Cambio físico o químico? Yo creo que es solo físico, profe. Bueno. Bueno, todos están de acuerdo o no. ¿Alguien tiene otra opinión? Pero es que no sé si ahí apareció una sustancia porque pues se formó a partir de las otras. Vale. Ok, eso es importante. Eso que acabas de decir es importante. Pero bueno, ya más o menos vamos haciendo la idea de la diferencia entre cambio químico y cambio físico. ¿Vale? Vamos a ver un tercer experimento muy sencillo, aunque no sé si considerarlo experimento, pero es algo muy básico y es esto. Miren ustedes. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Simplemente estamos quemando un papel, nada más. La pregunta es, ¿cambio químico o cambio físico? Cambio físico. Cambio físico. Físico. ¿Por qué? Es porque Solamente cambia la apariencia del papel. solo cambios que son. Vale, ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Listo, vamos a ver ahora sí el último y definimos. El último, el 4. Este se trata... ¿Cómo está? Bueno, espérate. Pero entonces un poquito. Sucede lo siguiente, yo creo que de pronto ustedes han visto este tipo, pero lo ponemos más atrás, el tipo se consiguió un pedazote de hielo, y aquí lo podemos ver, espérate a ver, es que yo quiero que lo muestre todo. Bueno, ahí, es un pedazote de hielo, grandísimo, así como lo ven aquí, ¿listo? Y lo que va a hacer es, esto no sé qué material sea, supongo que es como aleaciones, son como aleaciones, o sea, mezcla de metales, ¿no? Entonces tiene unas bolitas aquí metálicas que las va a calentar al rojo vivo, o sea, le va a someter muchísimo calor, ¿listo? Y lo que el man quiere mirar, simplemente es como curiosidad, de ver qué sucede cuando se coloca encima estas esferas calientes al rojo vivo sobre el cubo de hielo, cubo grandote de hielo que mirábamos ahorita. ¿Listo? Y entonces, bueno, voy a colocarlo acá al final. Bueno, bueno, el man ya lo hizo una primera vez y observó esto, ¿listo?
pero quiso intentarlo una segunda vez, entonces lo mismo, calentó las bolitas, aquí mire, si ustedes miran el recipiente que contiene las bolas, está totalmente al rojo vivo, bueno, y amarillo. La cuestión es que tienen temperaturas muy altas. Y el man quiere saber si las esferas van a penetrar este pedazo de hielo. Y entonces vamos a colocarlo ahora sí. ¡No! Vean, esta vez van remontando y nada mal. Significa que se calentaron súper rápido. Miren el burbujeo dentro del hielo. Vamos, vamos, no se detengan. Sí. No importa qué hagamos con este hielo a menos 20 grados, no puedo vencerlo. Enfrío las 3 pelotas con tanta facilidad en menos de 1 minuto. El hielo ha ganado. Solo se podría derretir si se le arroja un fuego directamente. Incluso así quizás se derrite un poco y luego con el agua lo apaga. Este es el hielo de las victorias. Es que está hecho de 50 litros de agua. Vean, tras 2 intentos las pelotitas solo pudieron atravesar 26 centímetros. 26 de 50. En el primer intento las pelotitas bajaron solo 14 centímetros. Esto indica que la segunda vez atravesaron 12 centímetros, es decir, menos que en el primer intento. ¿Cómo es posible? Me esforcé bastante. De verdad creí que las pelotitas podrían derretir. Quizás no al primer intento, pero al menos al segundo. Y miren qué sucedió con las pelotitas, se rompieron. Debido al brusco cambio de temperatura, no resistieron y se rompieron. Resulta que además el hielo acabó con las pelotas. Es invencible. Dejen un like si les gusta más el hielo o un comentario si van por las pelotitas, como yo. Recuerden dejarme su sitio. Listo. Y ahorita la pregunta es, esto que se observa aquí, este fenómeno, ¿es un cambio químico o físico? Físico, porque pues el hielo solo cambió de estado. Vale, ¿alguien tiene otra opinión? Pues físico, profe, no, porque, o sea, solamente cambió su apariencia, o de pronto químico por la reacción que tuvo. Vale, listo. Ok, vamos a explicarlo muy bien por sus opiniones. Ya aquí tengo notados los que están participando. Y correcto, digamos ustedes han mencionado varias cosas importantes que las vamos a retomar para explicar ahora sí de qué se trata un cambio químico y un cambio físico. Vamos a ver el primero. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Aquí agregamos alcohol, ¿no? Yo les quiero preguntar, ¿aquí en este experimento se formó algo nuevo? Cuando digo algo nuevo, quiere decir, se formó una nueva sustancia. En el experimento de la botella, ¿aquí se formó una nueva sustancia? Tal vez sí. ¿Cuál? El gas. La El nube. vapor es el Pero aire. yo les quiero preguntar, al inicio teníamos... No. Dime. Ay, no generó nada. Bueno, al principio, ¿qué teníamos? ¿Qué agregamos? Alcohol y aire. Alcohol, listo, alcohol. ¿En qué estado estaba ese alcohol? Líquido. Líquido, listo, líquido. Luego dijimos que se evaporaba. Ahora, ¿ese alcohol se transformó? ¿Formó algo nuevo, otra sustancia? De cierto modo no cambió, o sea... De cierto modo... Puede decir que sí, que no. Que sí, que no. Así de sencillo, muchachos. Mire, así de sencillo. Aquí... Tal vez lo único que hizo fue simplemente cambiar el alcohol. Y solo estaba cambiando de estado. Sí. Por ahí es la cosa. Que Sí, generó una sustancia. estoy de acuerdo con lo que dice, creo que es Guzmán, ¿cierto? Señor. Listo, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Aquí el alcohol, ojo con lo que voy a decir, el alcohol no dejó de ser alcohol. El alcohol
o sea, la única sustancia que tenemos aquí es alcohol, no se forma nada nuevo. La Además, en la cuestión, parte de abajo se nota que ahí sigue un poco el líquido. sí, exacto, o sea, la cuestión aquí es que hay una reorganización de las moléculas que hacen parte del alcohol, o sea, se reorganizan. ¿Sí? Sabemos que en estado líquido las moléculas se encuentran un poquito separadas, en sólido están unidas, en líquido están un poquito separadas, ¿vale? Y cuando pasan a estado gaseoso se separan aún más. Pero la cuestión es que esas moléculas no dejan de ser de alcohol, siguen siendo de alcohol, están un poquito separadas, más nada más. ¿Listo? Es decir, aquí lo único que sucedió, y es lo que dice Guzmán, solamente hubo un cambio de estado. ¿Listo? Un cambio de estado. Es decir, pasa de gaseoso, perdón, de líquido a gaseoso, luego de gaseoso a líquido, que es lo que se forma en las nubes. Lo que se ve ahí en eso que se llama nube. ¿Ok? Entonces, aquí solamente hubo un cambio de estado. Quiere decir, en otras palabras, que no se formó ninguna otra sustancia o no se formó una sustancia nueva. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí se considera un cambio físico. ¿Listo? Físico, un cambio físico. ¿Vale? Ahora, en el experimento que se hizo ahora, en el experimento de la pasta para elefantes, para dientes de elefantes, ¿qué sería esto entonces? ¿Un cambio físico o químico? Teniendo en cuenta eso que acabo de decir. Físico. ¿Aquí se formó una nueva sustancia? Creo que sí. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Aquí sí se forma una nueva sustancia. Le voy a explicar rápidamente, perdón. Si usted tomara agua oxigenada, digamos, usted compró agua oxigenada ya en la tienda y le agregó vamos a decir, en un vaso, ¿sí? En un vaso destapado, al aire libre, a la intemperie. En el transcurso del tiempo, esa agua oxigenada comienza, aunque ustedes no lo crean, comienza a sufrir una reacción química, ¿cierto? Que en ese caso es algo que se llama descomposición, es decir, se descompone, ¿vale? El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno es H2O2. ¿Sí? Agua es H2O, ¿no? Pero peróxido es H2O2, ¿ok? Entonces, si usted deja esa agua oxigenada a la intemperie, ¿vale? Esa agua oxigenada, por acciones por propiedades propiamente de esa sustancia y además por las condiciones ambientales, se descompone. ¿Se descompone en qué? Se descompone en agua, ¿sí? Y en este caso en oxígeno. Y aquí lo puede decir, mira, aquí el man lo dice. El resultado es agua, jabón y oxígeno. En este caso, ¿qué es lo que sucede? El jabón no interfiere, digamos, en la mezcla, ¿sí? En esta mezcla o en este cambio, digámoslo así. Lo único que hace el jabón es contener al oxígeno. Es decir, dentro de esas burbujitas que hacen parte de la espuma, ahí está contenido el oxígeno. ¿Ok? Y el agua, hay una parte que se evapora y hay otra parte que queda, bueno, dentro de la espuma y otra parte que queda en el recipiente. ¿Listo? Pero aquí el jabón no cambia. El jabón lo único que hace es como quedarse en espuma y contener el oxígeno. ¿Vale? Para que Para eso es lo único que se agrega jabón, ¿listo? Al recipiente. ¿Listo? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué será entonces el yoduro de potasio? Pues el yoduro de potasio simplemente es para acelerar, ¿cierto?, la reacción química, es decir, para que suceda más rápido. Yo les dije a ustedes, si uno lo deja a la intemperie, tarda mucho tiempo en que se descomponga en agua y se descomponga en oxígeno.
Pero si usted agrega yoduro de potasio, pues eso va a suceder es en segundos. Tanto así que lo podemos ver en el experimento cuando sale la espuma pues hacia arriba, ¿no? Es decir, que en este caso el yoduro de potasio viene siendo como un agregado, una sustancia extra que permite acelerar la reacción química, ya lo dije, que se forma aquí o que se da aquí. ¿Listo? Entonces, aquí, como ya lo acabo de decir, es un cambio químico o una reacción química, porque aquí sí se están formando dos nuevas sustancias. Al principio teníamos peróxido de hidrógeno, que es H2O2, y al final vamos a tener agua, que agua es H2O, y vamos a tener oxígeno, y finalmente pues el jabón, que pues el jabón no deja de ser jabón, simplemente que se transforma como en espuma. Pero aquí lo importante es que los productos son agua y oxígeno. ¿Listo? Y ahora en el papel, yo creo que era en el papel, creo que me digan ustedes qué es lo que queda al final. ¿Qué queda al final cuando se quema el papel? La ceniza. Queda ceniza. Exacto, queda ceniza. ¿Esa ceniza estaba antes? No, así de sencillo. Entonces, aquí tenemos, perdón, no, espérate. Aquí está la explicación de eso. No, ese no es, carajo. Es este. Ahí está. Lo que sucede con el papel es que simplemente se pone a reaccionar con el oxígeno que está en la atmósfera. O sea, se tiene papel que es el combustible, se somete a fuego, este rayos es como fuego. Luego ese papel reacciona con el oxígeno que está en el aire, en la atmósfera, que en este caso es el comburente, y me va a producir siempre en una combustión. Es decir, cuando usted observe fuego, es porque se está produciendo una combustión. Lo mismo, cuando usted pronto enciende la estufa, el gas que sale de ahí es el combustible, y para que se forme ese fuego se necesita de oxígeno, que es el que está en la atmósfera, que en este caso es el comburente. La cuestión es que siempre de una combustión me va a producir dióxido de carbono, que es el que se dirige hacia la atmósfera, hacia arriba, y tenemos agua, ¿vale?, que queda en forma gaseosa, y cenizas, que es lo que observamos cuando quemamos el papel. Entonces aquí tenemos tres sustancias, dos que no se observan a simple vista, porque están en ese estado gaseoso, pero sí podemos observar la ceniza, y esta ceniza no estaba antes. ¿Qué es lo que había antes? Papel y oxígeno. ¿Qué fue lo que se formó nuevo? Son unas sustancias nuevas: dióxido de carbono, agua y cenizas. ¿Listo? Y lo último sería hablar acerca, ya creo que, sí, ya para terminar, bueno, ya como para definir esto de los experimentos, ¿esto qué es? ¿Cambio químico o cambio físico? Físico. ¿Por qué? Solo cambio de estado. Sí, exacto, muy bien, porque solamente se observa un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado se forma aquí? O se observa aquí. De sólido a líquido y gaseoso, pues también un poquito. Bueno, sí, No, vale. Agua. Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se llama cuando una sustancia pasa de sólido a líquido? Fusión. Fusión, exacto, función. Entonces aquí el líquido se está fundiendo, ¿ok? Se está fundiendo. Vale, cuando pasa de líquido a sólido, muchachos de 11. ¿Señor? Cuando pasa de líquido a sólido, ¿cómo se llama? Solidificación. Solidificación, perfecto. Cuando pasa de líquido a gaseoso, Ebullición. No tanto. Evaporación. Evaporación, perfecto, muy bien, evaporación. Y cuando pasa de gas a líquido, Condensación. condensación, muy bien, perfecto.
¿Listo? Perfecto. Entonces, eso que acabo de mencionar son cambios de estado y son cambios físicos, ¿vale? Porque no se forman nuevas sustancias. Entonces, el ejemplo de las bolas con el hielo y el ejemplo de la botella, de la formación de las nubes, son cambios físicos. Y en el ejemplo de la pasta de dientes para elefantes y de quemar el papel son cambios químicos. Y entonces ya para terminar vamos a definir los dos. Ya se lo miramos aquí. Entonces, tenemos cambios físicos que se dan cuando la estructura interna sufre modificaciones, pero no hay formaciones de nuevas sustancias. Eso lo acabamos de definir, ¿no? Aquí tenemos, digamos, los estados de la materia, ¿sí? De gas a líquido, de líquido a gas, o inclusive también hay de gas a sólido, ¿no? También se puede pasar. También de líquido a sólido o de sólido a líquido. Bueno, la cuestión es que uno puede jugar con estos estados, ¿sí? y pasar de uno al otro. ¿Listo? Y lo que ustedes observan es una reorganización de las moléculas. Mira, aquí lo que hacen es separarse, nada más. Pero esas moléculas no cambian, siguen siendo las mismas. Entonces, por lo tanto, solamente se da un cambio físico. Pero ya cuando hablamos de cambios químicos, que es lo mismo hablar de reacciones químicas, entonces se da cuando la estructura interna, ojo, interna de un material se reorganiza y genera sustancias que antes no estaban, ¿vale? Aquí se forman nuevas sustancias. Esa es la clave aquí, que en el cambio químico sí se forman nuevas sustancias, es decir, algo que no había antes, ¿de acuerdo? Esa es otra definición mucho más completa, que es proceso por medio del cual las sustancias se enlazan o rompen enlaces para la producción de nuevas sustancias con características propias. Aquí tenemos que en una reacción química tenemos reactivos, ¿vale? Vamos a mezclar o a unir reactivos o a reaccionar reactivos y vamos a obtener productos. En el ejemplo de la pasta para producir, pasta para elefantes, esta es la reacción química, y lo dije hace un momento, esto es agua oxigenada. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí no hay dos reactivos, solamente hay uno. Pues sí, puede ocurrir que solamente a partir de uno se descomponga en otros más, ¿vale? Eso también es una reacción química y es lo que sucede con el agua oxigenada, ¿vale? Sucede con el agua oxigenada, si usted lo dejara a la intemperie o al medio, o al, digamos, si dejara el agua oxigenada en un vaso y lo dejara destapado, ¿sí? Va a suceder lo mismo si en este caso le agregamos yoduro de potasio, que fue lo que se agregó en el experimento. Esos dos procesos me van a producir, valga la redundancia, lo mismo, ¿sí? Que es esto, agua y oxígeno, solo que en el yoduro de potasio va a hacer que esa reacción sea mucho más rápido. ¿Listo? Más rápida, y lo podemos ver ahí. Y entonces lo que observamos pues es el agua, ¿vale? Que una parte queda en estado líquido en el recipiente y un poquito que se evapora. Y el oxígeno queda en las bombitas de la espuma que se forma en ese experimento. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es que hubo un reactivo, ¿vale? Hubo un reactivo. Los enlaces que unían a estos elementos químicos de esta sustancia o de este compuesto químico se rompieron, ¿vale? Se rompieron y en este caso se me forman unos nuevos, ¿ok? Aquí se rompió, por ejemplo, el enlace que había entre el oxígeno y el hidrógeno y el oxígeno quedó solito, miren, ya que quedó solamente agua, ¿ok? Entonces, también cuando hablemos de reacciones químicas tenemos que hablar del rompimiento de enlaces y la formación de unos nuevos, ¿ok? Y esa formación de nuevos enlaces me van a definir una nueva sustancia, unas nuevas sustancias con características propias. ¿Listo? Y ahora, ¿yo cómo hago para saber qué es una reacción química o que ocurrió una reacción química? Pues a través de varias formas. Primero, si se calienta, por ejemplo, si ustedes observan ahí en el experimento de la pasta para elefantes,
sale como un humito, eso quiere decir que hubo una reacción exotérmica, es decir, me produjo calor. Si se toca en el recipiente, está caliente, ¿vale? También se puede denotar si hay cambio de coloración, ¿sí? Digamos que de transparente pasó a negro, pues aquí tenemos, en este caso, una reacción química. También ocurre que en vez de que se caliente, pues se enfríe. También puede ocurrir y uno dice, ah, bueno, aquí también sucedió una reacción química. ¿Qué otra cosa? Puede que me produzca, por ejemplo, corriente, bueno, que me conduzca corriente eléctrica. Bueno, digamos, hay muchas características que me permiten definir que ocurrió una reacción química. Entonces, listo muchachos, vamos a dejar por ahí. La próxima clase entonces continuamos con esto de las teorías de las colisiones para ya comenzar a mirar los factores que afectan digamos, la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por ahí. Pues siento que avanzamos, pues no mucho, pero quería dejar claro el concepto de reacción química para poder entender, ¿listo?, todas las teorías o todos los postulados que se plantean para la cinética química. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas. Si no, pues entonces me despido, muchachos, que estén muy bien y feliz almuerzo. Profesor, buen día. Vale. Muchas gracias, profe, que pase buen día. Profe, que pase buen día. Igualmente, muchachos, que estén muy bien.